¿Cómo anda la banda viajera? Bueno, en el video de hoy estamos a tan solo algunas horas de vivir una de las experiencias más increíbles de nuestras vidas. Y no es solo la experiencia en sí, sino que a esto se le agregan dos factores que le dan un toque más de emoción a esta experiencia. Uno es que esto es sorpresa de aniversario. El domingo pasado, hace tan solo 4 días, cumplimos un año de casados con Martu y ella no sabe nada del asunto. Y número 2 es que también es despedida. Estamos en un proceso migratorio, así que bueno, es una forma de hacer una despedida llegando a unas partes de nuestras familias que ahora vamos a entrar en detalle. Y la experiencia es, nos vamos a dar una vuelta por la ciudad en helicóptero. El domingo pasado, el 27 de febrero, cumplimos un año de aniversario con Martu de casados. Lamentablemente, o quizá no lamentablemente, no pudimos celebrarlo como hubiésemos querido, ya que nos encontramos en plena mudanza. Estamos pasando por un proceso migratorio, nos estamos mudando en tan solo un par de semanas, y bueno, justo en el aniversario nos tocó hacer mudanza y entregar el departamento. Así que bueno, hoy yo me encuentro en la casa de mi mamá, Martu se encuentra en la casa de su mamá y ellas van a venir para hacer la experiencia hoy por la tarde. En un principio la idea era hacerlo solo con Martu, pero el tema es que el precio para una persona es elevado, pero cuando pasa a ser para dos no hay tanta diferencia entre un monto y el otro, y cuando pasa a ser para tres tampoco hay tanta diferencia entre uno. Ahora, cuando se le agrega una cuarta persona, estimo que será por un tema de necesitar otra aeronave o la verdad que desconozco mucho los temas, nos iremos informando, ya ahí el precio casi que se duplica. Entonces, ¿qué hice? No quería dejarla a mi vieja afuera, ya que más que merecedora de toda esta experiencia, lo mínimo que le puedo devolver. Y bueno, tampoco quería dejar afuera a la mamá de Martu, o sea, viene mi mamá, y la mamá de ella, ¿no? O vamos todos o no va nadie. Así que bueno, de alguna forma u otra le fui diciendo a Martu, mirá, esto es así, tenemos una cena. No le dije, vamos a volar en helicóptero, no, claro. Así que bueno, decidimos darle para adelante y cursar esta experiencia los 4. Así que bueno, lo que pasó después, que no lo tenía en consideración, fue que desde el lugar, y es muy lógico, desde el lugar te piden el nombre de las personas, DNI y el peso de cada uno. Así que como le decía a Martu, che, mirá, tenemos una cena para 4 personas, pero me tenés que decir cuánto pesás. Decir, ¿en qué cena sucedió? Así que nada, le comenté, le resultó muy raro y yo le dije, bueno, no, el tema es que es comida por peso. Así que con ese chistecito pude zafarla y bueno, no entrar más en indagatorias. También lo que sucedió después es que me dijo Martu, che, bueno, pasame la dirección y vamos. Y si yo le paso la dirección, ya es de un aeropuerto. Entonces se termina toda sorpresa posible. Así que ahora en unas horas van a venir ellas, vamos a ir todos juntos. Y bueno, claramente mi madre es cómplice de todo esto, la única. Y Martu y Chandi, la mamá de Martu, no saben nada, vamos a cenar. Y bueno, el tema también surgió de que me pongo, que formal, que informal. Y yo le dije, no, tranquila, esto es súper informal. Así que bueno, iremos viendo. Clave, elegir un día soleado, chequear bien el pronóstico, claramente se reprograma en el caso de lluvias. Pero bueno, es medio un garrón que se te reprogramen y más cuando no tenés muchas semanas para ir desplazando el turno. Así que bueno, hoy por suerte nos tocó un hermoso día y vamos a ver de qué se trata esta experiencia. Las formas de pago son directamente transferencia bancaria, todo el 100%, o se puede transferir un 30% y el restante con un pequeño incremento, un pequeño interés
en el lugar. Entonces, eso es lo que hicimos nosotros, pagamos un 30% y el resto lo vamos a terminar pagando en el lugar. El resto, hay distintos recorridos. Nosotros elegimos uno de media hora por la ciudad de Buenos Aires. Hay otros más cortos y tengo entendido que otros más largos. Después, al final del video, le vamos a dejar la página con toda la información en el caso que ustedes lo quieran hacer. Y ya una vez contada la experiencia. Así que bueno, ahora en un ratito está por llegar Martu. Y bueno, vamos a empezar a ver sus reacciones, sus emociones y cómo va cursando esta experiencia. ¿Entro? Sí. A la izquierda. Sí. Eso. Anunciarse vuelo local desde el hangar 1. Hola, ¿qué tal? Vamos al hangar 1. Sí. Y no se la esperaban ustedes. Bien pedo. En avioneta. No sabíamos qué poner. No, mentira. No, en un paracaídas. En helicóptero vamos. Mojaremos, dije. Vamos a jugar al básquet, probamos la ropa que no sea ¿Me iré a apretada. embarrar? No, acá de última nos tiramos desde arriba, pero además que... No, es un vuelito en helicóptero por Buenos Aires. Increíble. No. Nunca subí en helicóptero. No. Yo tampoco tengo un cagazo. Estoy... Menos mal que no me decías antes. Y la Dani, me da no un tenés cagazo miedo, que viejo. ¿Y vos no tenías vértigo? Sí, pero ya está. Estamos de baile. No me lo imaginaba para nada, no, me encanta. Yo todo lo que es paracaidismo o esas cosas me encanta. Estás loco. Bueno, acá ya estamos con las aeronaves. Chandy, ¿cómo la ves? Chiquita, ¿no? Sí, Chiquita. yo no sé si acá entramos los 4 ¿Tendrás o... aire? Porque nos baja la presión. hace calor ahí. Recién se tomó un vaso de agua, Chandy, ya casi está chiqui. Sí, sí, Yo también, igual. Pastillita. Pastiloqui. Para bajar un poquito los decibeles. Y la Dani está calladita, así que sinónimo de... Ya se pastilló antes. Sí, mira, para que yo esté callada. Me fijé porque el atardecer es 7:30 hoy, así que si podemos le enganchamos por ahí el atardecer de pedo. Ahí está bueno, viste, el blanco era para 4, el otro es para 3. Vamos a ver cómo lo distribuimos. Vamos a volar muy alto, ¿no, Daniel? Y alto, si no. Si no, nos chocamos. Vamos, mirá qué lindo. Te van a poner acá. Ven. Vos ¿Al medio? al centro, Perfecto. mano derecha, pierna derecha y te sentás en el asiento. Miren lo que son los comandos tremendos. Y acá este parece ser el volante, el Del manubrio. otro lado están. La verdad que no le encuentro la forma. Muy loco. Súper espacioso. Y re bien. Muy bueno. Allá atrás, bien, Acá bien está, atrás. acá está. Bien, bien atrás. Te pones así. Dani. ¿Iban bien ahí? Sí.
Salimos del aeropuerto de San Fernando en dirección al Río de la Plata. Vamos pasando por encima de Panamericana mientras nuestro piloto Daniel nos va mostrando de distintos puntos de interés. Sobrevolamos el cementerio de San Fernando a medida que nos vamos acercando al barrio de San Isidro. Disfrutando de esta vista espectacular, divisamos a lo lejos, por su altura, la imponente Catedral de San Isidro. Una de las catedrales más grandes y lindas de toda zona norte. Llegamos al Río de la Plata, desde donde empezaremos a bordear tierra hasta llegar al centro de la ciudad. Nos tocó un día ideal y fue impactante ver la ciudad desde las alturas, haciéndonos sentir diminutos en tanta inmensidad. Vemos el Monumental a lo lejos, aunque al volver volaremos por encima. Pasamos por Aeroparque para ir entrando al puerto de la ciudad. Apreciamos una panorámica única del Puerto Nuevo con vistas al barrio de Retiro. Sobrevolamos la reserva ecológica para ingresar al barrio de La Boca.
hacemos una vista 360 de la Bombonera, el estadio de Boca Juniors. A medida que pegamos la vuelta en el puerto de La Boca, Daniel nos muestra dónde está Caminito. Los edificios coloridos, obra indiscutida de Benito Quinquela Martín. Nos dirigimos a Puerto Madero, donde vamos a ver algunos de los íconos de la ciudad. En los diques está la emblemática Fragata Sarmiento, junto al famoso Puente de la Mujer. Y junto a Puerto Madero se pueden apreciar unas vistas únicas de Plaza de Mayo. Seguimos rumbo al ícono emblemático de la ciudad, el Obelisco. Volando sobre el barrio de La Recoleta, vemos el cementerio, la Facultad de Derecho y la Floralis Genérica. Hasta llegar al Hipódromo de Palermo, pasando por encima del Rosedal. Vamos llegando a uno de los lugares más espectaculares del recorrido, el Monumental, el estadio de River Plate.
durante la vuelta, la naturaleza nos regala uno de los atardeceres más increíbles de nuestras vidas. Vamos finalizando el recorrido con estas fabulosas vistas del río Luján. ¿Te gustó el Chandi? De locos. ¿Y vos, Chi? Increíble, no me lo esperaba para nada. ¿Te gustó la cena? Riquísima. Muy rico. Ahora sí vamos a comer, que ahora sí hace hambre. Igual de paracaídas no me iba a tirar, por más que insistan. Ah, porque hay uno en paracaídas. Pero Sí. no, ese es para valiente nomás. Ese por ahí después lo hago yo. Ahora, qué loco cómo parece la ciudad. Buenos Aires es una ciudad enorme, pero parecía así de chica. Sí, y qué linda la cancha de Boca. No. Ah, Eso lo vamos a editar. No, impresionante. Hay una parte que chocan la Casa Rosada con el Congreso y se hace el bulevar a lo largo, es divino. Tremendo, sí. La flor, la Sí. facultad, el río. Sí. Como después, como contaba de Tigre, cómo se arma y desarma el río con las islas. Muy bueno, aparte es como que flotaba en el aire el helicóptero, ¿no? Sí, ni lo sentías. Súper tranqui. Te ponías unos micrófonos Porque que te estábamos en un aislaban. principio 180 kilómetros por hora y la verdad que parecía más porque la ciudad la recorrimos en Sí, parecía un que toque. estabas en modo crucero, tranquila, paseando. Mal. Así que nada, súper recomendable la experiencia, vengan a hacerla. Al menos una vez en la vida está para hacerlo. Tal cual, Así excelente. que bueno, esperemos que les haya gustado el video. No se olviden de regalarnos un like y si Sí. no están suscritos al canal. Sí, los invitamos a que se suscriban. Y bueno, hasta la próxima aventura.